Aloha, estoy sola. Che, a ver, están avisando a mis seguidores. Estamos esperando que José se nos conecte. Aloha. Hola, hola, hola a todos. Estamos esperando a José que se conecte. Esperemos que hoy llegue. Hola, Sil. Ahí está José. José Luis, ahí viene mi amiguito. Ahí viene, viene, viene. También una solicitud. Sí, yo quiero que entre. Ahí está. Hola, José. Hola, hola. ¿Qué estás en la playa? Sí, sí, exactamente, aquí estamos. No, En no estas puedo, playas mexicanas, ojalá. no Está podés bueno eso de pasar la cuarentena en la playa. mostrarnos. No, te estoy jodiendo, estoy en la terraza. Ah, pensé, no sé, vi así como, no sé por qué me imaginé un mar o algo así. ¿Cómo andás, Sí, José? muy bien, es por la cara de relajado que tengo. Ah, debe ser eso. Ah, te llamé y te agarré así infragante en un lugar donde no estabas listo, digamos. En realidad estaba esperando Sí. mientras hacía jugar justamente a Thor, a mi perro. Ah, bueno. Estábamos con él. ¿Y ahí te vas a quedar quieto? ¿Ahí? Es una forma de decir eso, ¿no? Comúnmente no me suelo quedar quieto ni en la cuarentena. No, pero digo, porque se veía así todo el movimiento, el techo, se veía cualquier cosa. Ahora sí, ahora ¿Todo, sí. todo bien? Todo muy bien, ¿vos? Sí, también. ¿Cómo te ha agarrado este tiempo? Bien. ¿Preparada para la charla de hoy? Sí, hoy estoy medio cansadita, así que sí, Bueno, vamos a ir al grano, me parece. ¿Qué opinas? vamos directo. Me Gra- parece muy bien. tac. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de María Magdalena. Bárbaro. ¿Te sorprende? No. Es Bueno, necesario. entonces vamos a empezar contando que José es un experto de María Magdalena. Y ya te moviste de vuelta, quédate quieto. Te dije que ni en la cuarentena me quedo quieto. Bueno, entonces vamos a contar que María Magdalena, bueno, se han dicho muchas cosas, hay muchas, bien, ahí te vemos, ahí quédate. Nada, 20 minutitos, quieto, un ratito. Se han dicho muchas cosas y se la ha difamado mucho a María Magdalena a lo largo de los años y hoy estaba pensando en la forma en la que nos podíamos dar un poco cuenta de cómo pasó esta Vos pediste que me quede difamación. quieto acá. ¿Me escuchás? ¿Eh? Se ¿Me entrecorta. escuchás? Ah. Ahí Em, sí. soy yo, soy yo. Hola, hola, hola. Dice, pensé que era yo la que no escuchaba. ¿Nos escuchan? Digan que sí. Hola, hola. José. Hola. Sí, te escucho, ahora sí. Vamos a hacer acá un símbolo para que salga todo bien. Vale. Entonces, estaba pensando, te decía que el tema de la difamación de María Magdalena, se me ocurrió pensar en el teléfono descompuesto. Mm, qué tema, ¿no? ¿Se entiende mi analogía? ¿Viste cuando uno le dicen, che, no sabes, me pasó tal cosa o me pasó tal cosa con tal persona y cada vez que lo vas pasando, alguien le va agregando algo, sacándole algo o bueno, va cambiando realmente como fue. Claro. Entonces, estaba pensando que era una buena forma de pensar que a lo largo de los miles de años que han pasado, se fue cambiando, se fue distorsionando la realidad. Claro, exactamente. ¿Qué nos querés contar? Quiero contarles de que vamos a empezar a hacer una conexión. Saben que María Magdalena dejó muchas enseñanzas para el pueblo cátaro. El Ujú. pueblo cátaro es el pueblo que estaba en el sur de Francia y en el norte de España.
por eso justamente es la región que se conoce como Cataluña. claro. Y los cátaros eran llamados los perfectos. ¿Por qué motivo? Porque ellos eran los que habían recibido las enseñanzas directas de María Magdalena o de María Magdalena y Jesús. Ujú, Entonces, para poder conectar con esta energía, existía una forma que ellos tenían de poder hacer una conexión mucho más profunda con su propio camino, con su propia alma, a través de una oración. Y esa oración es el Padre Nuestro, ajá, pero la diferencia es que lo vamos a hacer en occitano, que es el lenguaje que usaban los cátaros, ¿sí? vale, Así que los invito a que cierren sus ojos, vale. que inhalen bien profundo, abrir nuestro corazón y simplemente conectarnos con esta vibración, con esta oración. Lo nostre Pai, que es el Ser, santificat sia lo teus nom, avvenga lo teus regna, e sia faita la tua volontà, sicut al cel e alla terra. E dona a nos hoy lo nostre pan, que es sobre toda causa, e perdona a nos las nostres deutes, així com nos perdonam als nostres deutors. E no nos amenes en tentación, mas delíbranos de mal. Amén, amén, amén. Respiramos profundo y bienvenidos a todos. Hola, Marta. Voy a decir algo. Diga. Invoco la presencia de María Magdalena detrás de cada uno de nosotros, abrazándonos y rodeándonos con su amor incondicional en todos nuestros cuerpos, en todas nuestras células. Vamos a sentir ese amor acompañándonos a lo largo de esta charla en su presencia. Gracias, gracias, gracias. Así que ese teléfono descompuesto, del que hablamos, la pregunta es ¿cuándo empezó? Mm. Miles y miles de años, miles de años. Y más o menos. Entonces, lo más importante es saber que María Magdalena fue una sacerdotisa ¿Mm? iniciada en los templos de Isis en Egipto y que ¿Quién es como tal Isis? sabía Isis acá, quien está acompañándonos, es Sí. una de las diosas egipcias y Ujú, que representaba la energía del sagrado femenino. así es. Y además de eso, lo más importante es que en el momento en el que ella vivió, era un momento en el que ella había recibido muchas enseñanzas que tenían que ver con el sagrado femenino. Y en esas muchas enseñanzas, la comunidad, la sociedad en la que vivían todavía no estaban preparadas para estas enseñanzas. Por ese motivo se transmitían eh, en espacios privados, herméticos, Ujú, porque no todos estaban preparados y aquellos que la veían y reconocían en ella algo distinto, lo primero que hacían era tratar de oscurecer, de tapar su luz. Entonces, cuando vieron de que tenía un brazalete con una serpiente, había alguno de los hebreos que sabía de que eso era porque era una sacerdotisa de sexualidad sagrada. Y como ellos no comprendían lo que eso significaba, entonces para ellos sexualidad sacerdotisa significaba prostituta. sí. Pero por eso es que empiezan a tirarle piedras y empiezan a querer lapidarla, o sea, digamos como si realmente el hecho de lo que ella hacía fuera suficiente para un castigo. Tengamos en cuenta que en esa época el solo hecho que un hombre te acusara de algo ya Ya era es, suficiente para que una mujer recibiera un castigo, sí, sea comprobado o no. El hecho es por qué le hiciste dudar al hombre. sí. Entonces,
esto llevó a que, bueno, justamente le empezaron a tirar piedras, pero no por prostituta, sino que le tiraban piedras acusándola de adúltera. Entonces, hay que comprender que pasaron muchas cosas. Jesús dejó grandes enseñanzas y María Magdalena fue la apóstola de apóstoles. Eso en el año 2016. Finalmente se reúne el Papa, perdón, en el año 2016 el Papa Francisco la declara a María Magdalena apóstola de apóstoles. O sea, finalmente termina reconociendo que es una mujer importante de repente para todo lo que ella estaba transmitiendo. Sí, también cabe aclarar, José, que ella es la pareja sagrada de Jesús. Ella fue. Claro, exacto. Entonces esa es otra de las cosas, que es justamente que ella fue la pareja sagrada de Jesús, que no solamente, que a muchos se les hace muy difícil entender cómo puede ser esto posible, y lo más importante es comprender de que a qué comunidad pertenecían ambos. Ambos pertenecían a una comunidad en donde era muy importante lo que el tema de el poder tener una pareja y dejar una descendencia. ¿Por qué motivo? Porque ellos habían transmitido en esa comunidad, era muy importante el hecho de la herencia de las 12 familias originales y ambos venían de familias de las casas de familias originales del pueblo judío. Entonces, Puede por ser. eso estaba muy mal visto Mm, de que de repente un hombre que encima se suponía que venía de esa herencia de linaje de sangre real, que no sí. se casara hubiera estado muy mal visto. Lo mismo para una mujer. Sí. Este, Más allá de ento- eso, José, me gustaría que cuentes qué pasó con la descendencia de ellos. ok. Entonces estamos hablando de un Jesús, de una Ujú. María Magdalena, que ambos eran pareja y que no solamente eran pareja, sino que también tuvieron hijos. Entonces esos hijos que ellos tuvieron son los que después se conocen como, bueno, se sabe de que de repente María Magdalena tenía un hijo anterior que se llamaba Juan, que ese hijo se quedó, digamos, en la zona de Palestina, encargado, digamos, Pedro, quien antes era Simón, quien es uno de los hermanos de Jesús, fue quien se encargó de cuidarlo a Juan cuando María Magdalena se va para Francia. María Magdalena no se va sola, sino que se va junto con Sara, con otra de sus hijas, y allí van embarazadas y una de las cosas, y bueno, cuando llegan a Francia es cuando tienen finalmente a su hija Sofía. José, Entonces, para te hago una pregunta. Esto es lo que se denomina como el Santo Grial, ¿verdad? mm, u. ¿Quedó claro? Porque en esas confusiones que ha habido, lo más importante es esto. El legado más importante es la sangre real de Jesús y María Magdalena. Y esa sangre real de Jesús y María Magdalena está representada por su linaje, es decir, por su descendencia, que a ellos es a quien se les menciona como el Santo Grial. Pero también tiene que ver con algo que nosotros tenemos dentro de nosotros, que es parte de esa sangre real, habita en nosotros. Ujú. Entonces el Santo Grial, que es el que hay que buscar, que todos quieren encontrar esa copa sagrada que les va a permitir transformarse en seres divinos, no está afuera, está adentro. Es como Y, cuando decimos que todos somos parte de una chispa divina, que somos parte de Dios y que tenemos esa chispa dentro nuestro. exacto, realmente es así. Entonces, después la pregunta es, ¿cuándo fue que finalmente de repente todas estas enseñanzas que fueron transmitiéndose y que se fueron compartiendo en ambientes herméticos, solamente para las personas que eran iniciadas en el camino, Ujú. a todos ellos se les compartió toda esta información y es una información que fue expandiéndose
y el pueblo cátaro fue consolidándose con estas creencias y esta conexión espiritual. Entonces, en algún momento en la historia, mientras esto sucedía en Francia, en Italia estaban tratando de consolidar la Iglesia Católica, que le acababan de hacer hacía unos 100 años. Entonces uno de los papas, para tratar de demostrar por qué motivo era más importante el hombre que la mujer, entre otras de las cosas se le ocurrió, o por los motivos perfectos que sea, fue el primer papa que dijo en una encíclica que María Magdalena era una prostituta que se había arrepentido de sus pecados. Entonces resulta de que ese papa fue el papa Gregorio Magno, y esto pasó el 21 de diciembre del año 598. 598. O sea que estamos hablando, ahí empezó el teléfono descompuesto, porque en ningún lado en la Claro. Biblia sale exactamente con las palabras de que ella fue una prostituta. Se habla de que en Magdala la gente era como muy promiscua y entonces una de las cosas que creen es que por eso se dijo que ella era prostituta y todo eso, y también se habla de que Jesús le sacó los 7 demonios que ella tenía, pero hay una teoría que a mí me encanta que dice que algunas mujeres muy inteligentes, como era ella, hacían creer que tenían demonios para que no las tocaran o para que no les hicieran nada que ellas no quisieran. Ujú. Me encantó cuando escuché eso porque dije, eso sería algo que haría María Magdalena, ¿no? Como que hacerse Sí, pasar como seguro. loca para que no le hicieran nada malo o algo así. O hacerse pasar como que hay algo dentro de ella, Claro, que sí. puede llegar a contagiar al otro y al otro en su ignorancia, por eso prefiere no atacarla sexualmente, que era lo que sucedía en ese tiempo. Claro, exactamente. Para salvarse, Ento- digamos. claro, exacto. Entonces, lo que es más importante comprender es de que estamos hablando de que era una época en la que se estaba constituyendo la religión católica y estaba expandiéndose en Francia todo lo que tenía que ver con las verdaderas enseñanzas de María Magdalena y de Jesús. Entonces, en ese momento, para tratar de fortalecer esa posición, el Papa Gregorio Magno queda registrado incluso la fecha, entonces tenemos una claridad acerca desde dónde viene. Ujú. Y lo que es más importante es comprender que a lo largo de la historia después se han hecho distintas cosas para tratar de evitar que esa descendencia siguiera viva en la tierra. Ah, Hay algo que quería buscar para compartirte, que es el hecho de que existe también, digamos, dentro de Sofía, es la que se casa con uno de los descendientes de la corona de Inglaterra. Y ujú. Sara será quien se casa con uno de los descendientes de la corona de Francia, y es quien después conforman, a través de esa sangre real, conforman lo que se conocen como los merovingios. Los merovingios son justamente los herederos de la corona francesa, que decían que ellos eran los auténticos descendientes de Jesús y de María Magdalena. Ujú. Entonces, imagínate, un rey, y que además de ser rey, imagínate la legitimidad que le da a ese rey el hecho de decir, está bien, pero dentro de mi sangre, mis antecesores, mis tatarabuelos eran Jesús y María Magdalena. Entonces a ese rey lo hacían poner más arriba de los hombres y lo conectaba con lo divino. Ujú. Entonces es como que ese rey, en ese momento en el que todos estaban tratando Francia no era un único reinado. Estaba la zona de todo lo que es alrededores de París, pero al sur, en la zona de Toulouse, estaban los condes de Toulouse que estaban tratando de ver si hacían también un reino en esa zona. Entonces, todo esto eran cuestiones políticas que significaba mucho el hecho de decir, está bien, pero yo soy el que soy descendiente de la sangre real de Jesús y María Magdalena. Tanto es así que tenemos un rey que fue el rey Dagoberto II. Dagoberto II fue el que se conoce justamente como el último rey merovingio, Ujú. es decir, ese linaje. ¿Y qué fue lo que le pasó a Dagoberto? Lo que le Está pasó con fue que el vino, nombre ese, o sea, sí, sí, está jodido con el eh, nombre.
el rey Dagoberto II. Pero a Dagoberto lo que le pasó fue que justamente vino su sobrino y lo asesinó. Ajá, ¿Por qué motivo el sobrino habrá tenido motivos para asesinarlo? Es porque ese sobrino, resulta de que una de las cosas que se dice es de que él estaba tratando de congraciarse con el Vaticano para que el Vaticano lo reconozca, que le den tierras o determinadas cosas dentro de lo que es el sur de claro, Francia. Entonces resulta que del Vaticano el Papa lo que le dijo es, está bien, pero no me podés servir a mí y servir a otros reyes. claro. O me servís a mí y a Dios y todo lo que el verdadero Dios, o te quedás con el rey de Francia. Y la consigna era esa, de que lo puso ante la gran pregunta de decir qué camino hago. Y él entonces, para poder seguir el camino que él sentía, termina justamente asesinándolo a Dagoberto. Sí, Es no más, está muy conectado con su parte divina, me parece. en Pero bueno, esa época conectarse con lo divino también significaba matar gente. Y si no, mm, pregúntenle a los cátaros. claro. Escúchame, José, ¿y qué, o sea, qué pasó con ese legado? No es el único legado, Ujú, porque digamos, estos descendientes que había justamente dentro de la zona del sur de Francia, es lo que se conocen, digamos, también como los puros, porque allí están los descendientes también de Jesús y María Magdalena, no solamente son los príncipes o las princesas que estaban en Inglaterra y en Francia. Entonces, ellos recibían iniciaciones allí, ellos recibían un único sacramento. Y ese sacramento era el que permitía que ellos también les decían los puros, porque habían recibido las verdaderas enseñanzas de María Magdalena. Y le decían los perfectos porque habían tomado este sacramento, que era el único sacramento que habían dejado Jesús y María Magdalena. no, Entonces, fíjate vos que ese legado que hay justamente en el pueblo cátaro hizo de que ese pueblo sea perseguido durante mucho tiempo. Incluso después para que sepa, digamos, la gente, el Vaticano mandó distintas guerras santas, inquisiciones le llamaban, o cacerías de bruja, a donde lo importante era matar a todos aquellos que tenían este conocimiento, y no importaba si se transformaba al catolicismo o no, lo importante era matarlos. Entonces fue un genocidio y fueron sitiando cada vez más y arrinconando hasta que llegaron a los últimos 220 cátaros en Montsegur, los sitiaron alrededor de un castillo y allí estuvieron sitiándolos durante un año y medio. Imagínate un año y medio rodeados alrededor de ese castillo. también habían estado incendiando un montón de libros y haciendo todas cosas como para que no quedara una evidencia de las enseñanzas esas. Sí, correcto. En realidad los libros ellos perseguían, los de la Inquisición perseguían eh, algunos libros sagrados que ellos no tenían en su poder y que sabían que eran importantes. Entre ellos, los libros de las enseñanzas sagradas esenias, que era el libro de las pócimas, el libro de las letras, el libro de los números y el libro de la magia. Pero aparte de eso también buscaban, imagínense, Jesús había viajado mucho con su tío José de Arimatea. Entonces, él se dice que dejó un legado escrito y que ese legado escrito es el que se conoce como el libro del amor, que es el Evangelio de Jesús. Y Ujú, ese era el libro más importante que perseguía justamente el Vaticano para tratar de recuperar ese libro y que no esté al acceso de la gente. Entonces, ellos sí digamos, cuando llegaron a Montsegur, esperaron un año y medio y bueno, al final les dan un ultimátum, pero lo más importante es que 2 noches anteriores ya se habían escapado de ese castillo 4 personas, todos muy jóvenes, 2 mujeres y 2 hombres, 2 adolescentes, y que ellos son los que después a lo largo del tiempo logran transmitir las verdaderas enseñanzas porque ellos llevaban con ellos esos libros y esas enseñanzas sagradas.
Incluso una de ellas se conoce de que su apellido era Pascal, porque Pascal o Di Pasquale pertenece a una designancia, a un origen del apellido de los descendientes de los cátaros. Y de Pascuale significa justamente que tiene que ver con el legado que dejó eh, justamente María Magdalena en esa zona. Y José, esa mujer se fue justamente a Montsegur, perdón, a Montserrat, a España, y allí ujú. es donde deja el resto de sus enseñanzas. ¿Y esa mujer quién era? Que después se le conocía como Pascalina. Era una mujer que se llamaba de Pascal, pero que se la conoció durante mucho tiempo como Pascalina. Se casó con otro cátaro en España, en Barcelona, y sus enseñanzas quedaron en la iglesia de Montserrat en Barcelona. Vale. Entonces, hay Sí, mucha José, información de eso. sí, hay Sí. mucho. Tengo una pregunta. ¿Hay alguna iglesia o algún lugar así donde se pueda sentir la energía de María Magdalena en el sur de Francia, por ahí? Oh, tenés para tomar nota. Pero así En como el lugar realidad, más significativo que a vos te gustaría compartirnos. el lugar que yo creo que es muy, muy significativo es la capilla de María Magdalena que está en Rennes-le-Château, en la campiña francesa en el sur de Francia. En ese lugar se dice que vivió ella. Y aparte de eso, después también se hizo un castillo en los alrededores, de lo cual solamente quedó una torre. Pero curiosamente, la torre representa Magdala, es justamente porque es un lugar de torres. El Y lugar donde tenía ella. claro, y la torre que quedó es la que se conoce como la Torre de la Alquimia. Mira. Entonces, grandes alquimistas en los distintos procesos de la alquimia Ujú. han llegado a ese lugar justamente para poder trabajar desde su visión dentro de esa torre. Y Bueno, aparte de eso, perdón, ahí quiero ¿cómo ir. digo? Bueno, vamos. Ahora, a fin de año, vamos para allá, Bueno. en noviembre. Entonces, en ese lugar es un lugar donde se siente mucho la energía, existen muchas cosas que están semi-ocultas, pero lo más importante es este, el mensaje que yo recibí de María Magdalena es, empiecen por San Marie de Lemer, que es el lugar en donde ella pisó tierra cuando vino, digamos, atravesando el Mediterráneo. Y después ella me decía, no es tan importante las iglesias o las casas o las ciudades. Lo más importante, si me quieres buscar, búscame en los arroyos, búscame en los árboles, búscame en el bosque, porque en ese lugar es donde yo estoy, en el Ujú. lugar donde me vas a encontrar. Y en ese lugar, en esa región, una de las cosas que pasó muy bonitas es que también llegamos justamente a una de las cuevas en donde ella vivió. Entonces, llegar a ese lugar, sentir la vibración del lugar, las ceremonias muy bonitas que se hacen allí adentro, es algo que es para ir ahí. Realmente Mm. es importante. ¿Eso está en el viaje, José? Vamos Sí, a sí, hablar está después. incluido. El viaje justamente es un viaje que se llama el Camino de la Flor de Lis y que ese Camino de la Flor de Lis empieza en Barcelona y después vamos todo el sur de Francia, empezamos por el sur de Francia, vamos por San María de Lemer, alquilamos autos para poder movernos y vamos a Rennes-les-Bains, al lugar donde se conoce como el Sillón de Isis, o Ujú. también conocido como el Sillón del Diablo. Para los que no conocen, pueden alejarse por el miedo, pero para los que conocen saben la sabiduría que implica llegar al Sillón de Isis. Después se va a la garganta de Galamus, a Gorge de Galamus, que es otro de los lugares en donde ha habido de repente gente que ha estado muy conectada y que tiene una vibración muy alta, pero lo que es más importante es que está en contacto con la naturaleza. Y en Ujú. ese lugar es el lugar en donde nosotros vamos sintonizando esa energía. Finalmente, uno de los lugares donde llegamos se llama la, la Fontaine de l'Amour, la fuente de la posada del amor,
que es un río donde tiene, digamos, toda una pequeña poza, digamos, con un agua cristalina, y en ese lugar es una vibración muy elevada, y allí es donde incluso Julio Verne se sentaba a escribir sus libros. Es tan alta la vibración de ese lugar que Julio Verne iba y empezaba a canalizar, porque Mm. los libros que él tiene son todos libros canalizados. Imaginemos que en el año 1800 él hablaba acerca de una máquina que era el fax, o hablaba de el viaje a la luna y cómo el cohete, cómo era el cohete y cómo salían los astronautas y flotaban ingrávidos fuera del cohete. Este, bueno, entonces ese lugar es un lugar con una vibración muy bonita y que allí también tiene justamente el costado una vertiente que es la vertiente de los enamorados. Y es justamente un lugar a donde vos podés ir para trabajar con la pareja sagrada más importante, que es en tu interior. La pareja sagrada es equilibrar tu aspecto del sagrado masculino y del sagrado femenino, es equilibrar los aspectos masculinos y femeninos y elevar lo máximo de nosotros, para que desde ese lugar atraigamos a personas que sean afines con nuestro proceso. José, ¿por qué se la representa a María Magdalena con la flor de lis? Porque cuando ella llega al sur de Francia, una de las cosas que hace es, como tenía mucha información para compartir, ella decide hacer lo que se conoce justamente sus legados, sus enseñanzas, transmitirlas a través de la flor de lis. Entonces ella crea una escuela de conocimiento sagrado que se llama la Escuela de la Flor de Lis, y que a través de la flor de lis, en los 7 pétalos que tiene, o sea, tiene 3 pétalos abajo, tiene la parte central y los 3 pétalos de arriba, ella logra integrar las enseñanzas para que nosotros aprendamos a trabajar esos 3 pétalos inferiores que corresponden a nuestros 3 chakras inferiores, para poder llegar a la parte del centro, que es el lugar de los terapeutas, el lugar de la conexión con el corazón, que es nuestro corazón, para que después podamos conectarnos con la sabiduría de los 3 pétalos superiores, que cuando vos ves una flor de lis vos decís, wow, qué belleza, y lo primero que ves son esos 3 pétalos. Cuando vos activas esta conciencia en ti, lo que la gente admira de ti es tu voz, Mm, tu visión y tu conciencia, porque así. activaste los 3 pétalos de la flor de lis, estos 3 pétalos superiores. Muy lindo. Bueno, vamos a ir terminando. ¿Hay algo más que quieras compartir, Josécinho? Sí, hay un montón de cosas. ¿Tienen un día más para seguir escuchando? No. Bueno, Pero la idea es gracias. esta, simplemente muchas gracias por este espacio. Hay la posibilidad de que sigamos expandiendo nuestros caminos a través de esto. Si resonó en ti, empieza a buscar, o empieza a ir la Marcia, ella está haciendo algunas ceremonias que están muy alineadas con la vibración justamente de María Magdalena, o que también se suman a los distintos eh, actividades que realizo, ya sean los viajes, charlas, encuentros acá vía online o lo que sea. Pero lo más importante es seguir su corazón. Si alguien tiene alguna pregunta, que aprovechen ahora. Y si no, será para el próximo. No, están ahí los chicos saludando, diciendo que lindo, que les encantó, buenísimo, que gracias, etcétera. Después, más adelante, vamos a hacer un viaje con José a Perú, cuando se abra todo. Estoy deseosa de hacer ese viaje y A mí me llaman. vamos a ir después también en otro viaje que organiza José, que es este de la Flor de Lis, ¿no? El Camino de la Flor de Lis. Ujú. Eh, Fechas del viaje, por favor. Bueno, ya. José, vos tenés todo armado. Después, si querés, me lo pasas y se lo paso a los chicos, ¿vale? Sí, en principio octubre, fines de septiembre, octubre sería para Bolivia, Perú, y fines de octubre, noviembre sería para España, Francia, Inglaterra. Pero esa es la idea. Vale, buenísimo. Los, los dones de los pétalos tienen que ver con la capacidad de poder Ujú. activar nuestra voz para hablar en luz, nuestro chakra Para ver, para, para poder ver más allá de lo superficial y activar nuestra conciencia en conexión con la divinidad que somos. así es. Así que Gracias, muchas José. gracias, Marcia.
Va a quedar grabado en las historias y después lo vamos a subir al canal Buenísimo, de YouTube, ¿vale? bárbaro. Gracias, Perfecto, muchísimas gracias. muchas Nos gracias. vemos. Hasta pronto, que estén bien Chau, chau, y chau. bendiciones para todos.